Estamos de regreso cuando son las 7 de la mañana, 34 minutos, 7:34. Esto es Expreso 24/7, la evolución de las noticias. Es la emisión matutina de hoy, que es lunes 26 de febrero de 2024. Ayer estuvo en Sonora el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y entre sus eventos, su evento principal, el evento pues más relevante, fue la puesta en marcha ya de manera formal, el inicio de operación del acueducto que llevará líquido al nuevo distrito de Río, que dotará de agua a comunidades yaquis, alrededor de 50 comunidades yaquis que anteriormente tenían una problemática o han mostrado una problemática en el abasto de agua. La expectativa es que con esta obra resuelvan este añejo problema. Para hablar de esto, que nos platique un poco más, conversemos un poco más de este importante tema, Martín Vélez de la Roche, subsecretario de Servicios de Gobierno del Gobierno del Estado de Sonora, en la línea telefónica. Subsecretario, ¿cómo está? Aquí de este lado lo saludan Carlos Romero y su servidor Marcelo Baylis. Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, Marcelo y Carlos. Es un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Igualmente. A ver, ¿cómo entender la trascendencia? Si habría que destacar 3 puntos de lo que hacen trascendente esta obra. Muchos dirán, oye, pues otro acueducto más. Vemos que pues ya se han inaugurado otros, ¿verdad? Que hay obras de infraestructura, hidráulicas. A ver, ¿cómo entender y cuál sería la trascendencia, subsecretario? La trascendencia fundamental es que cuando se construyó el sistema de presas del río Yaqui, el río se secó, y al secarse se secó también la principal fuente de vida de los pueblos yaquis. Sí. Entonces ellos con el tiempo se les fue dotando de pozos de agua potable, pero muchos de estos pozos han estado contaminados, particularmente con manganeso, que les da al agua que sacan un aspecto negruzco. Sí. Alguna vez el presidente de la República tuvo a la vista la foto de una niña tomando un agua negra, y esa fotografía que vio el presidente detonó esta inversión de 3,000 millones para regresarles esa fuente de vida al pueblo yaqui. Sí. Sucedía la injusticia de que Hermosillo recibe agua del río Yaqui, Guaymas recibe agua del río Yaqui, pero ellos no. Entonces, con esta inversión de 3,000 millones se repara esa injusticia, ¿no? Sí, es decir, cuando se crea el sistema de presas, ya hasta ahí llega el agua, ya no viene, ya no hay, ya no corre el agua. Ya no corre, ya no corre. Y cómo está ahí. Y yo creo que es importante, siempre es importante la historia, ¿no? Pero en este tipo de hechos que se hace justicia a situaciones que se vienen arrastrando, yo creo que es importante traerlas de nuevo en cuenta a la mesa para dimensionar, ¿no, subsecretario? Así es. Y en la relación del pueblo yaqui con todos nosotros, pues es fundamental que ellos se sientan correspondidos en justicia, ¿no? Y esta decisión, pues de luego que les corresponde al suministrarles de nuevo agua de muy buena calidad. El sistema está diseñado para darles 200 litros por segundo. Se estima que ellos en el momento actual usarán solo la mitad, unos 100 litros por segundo. Sacando cuentas, se usarán unos 3 millones de metros cúbicos en el año, de los 1,500 que tiene el río Yaqui para uso, ¿no? Subsecretario, le saluda Carlos Romero, buenos días. Buenos días, Carlos. Esta agua la traen desde la presa Álvaro Obregón, ¿verdad? El Oviaxic, sí. El Oviaxic. Ajá. Está situado a unos, desde la comunidad del Yaqui más lejana, a unos 173 kilómetros más o menos. Y todos estos 100 y tantos kilómetros son los que mide el acueducto, ¿no? Que va desde ahí de la presa hasta... El acueducto contando sus ramales
tiene unos 250 kilómetros. Quiere decir que es equivalente a la distancia entre Ciudad Obregón y Hermosillo. De ese tamaño, de esa magnitud es el acueducto Yaqui. Sí, para darnos una idea. Más o menos es como el acueducto Independencia. En longitud. Sí. Yo creo que es más largo. No recuerdo ahorita la longitud por los ramales, ¿no? O sea, sí. Esta parte técnica yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Está la toma y luego dónde culmina y cómo la va distribuyendo en las comunidades. Está la obra de toma en el vaso de la presa del Oviachi, Álvaro Obregón. Luego, más o menos en una localidad cercana a Ciudad Obregón, en Loma de Guamúchil, hay una planta potabilizadora que ya está construida en su totalidad, ya está en fases de prueba. Y digamos que el acueducto va a ser penteando llegando a cada uno de los 8 pueblos yaquis y sus respectivas comunidades. En total se construyeron 53 sistemas de distribución comunitaria de agua potable. ¿Con su respectiva potabilizadora o una basta? Es una potabilizadora para todos llega el acueducto a la potabilizadora, esta hace su trabajo y a partir de ahí se distribuye a los 8 pueblos. ¿Cuántas 53 comunidades? Subsecretario, ¿cuántas personas son las que se van a ver beneficiadas con esta obra? En los 8 pueblos yaquis hay una población aproximada de 40,000 personas. Se construyeron unas 10,000 tomas domiciliarias de agua en los pueblos. Entonces son de manera inmediata 10,000 familias, pero aparte en los sistemas antiguos que tenían se les va también suministrar agua potable de este sistema de acueducto y potabilizadora, ¿no? Subsecretario, la parte técnica esta de la disponibilidad o qué tan la limitante en cuanto a disponibilidad, si está sujeta a un nivel de almacenamiento, me imagino que sí, ¿verdad? A un nivel de almacenamiento, en general, pues todas las presas, ¿no? Dependemos de qué nivel de almacenamiento, pero en específico, ¿qué nivel de almacenamiento debe tener la presa Álvaro Obregón para que pueda estar funcionando este acueducto? En ese aspecto no hay limitación porque el tipo de obra de toma que se hizo es una que le llaman de muelle flotante, de manera que con independencia del nivel que muestre la presa va a tener capacidad de tomar agua de ahí. Para dimensionar el tamaño del sistema, debemos conocer que la ciudad de Hermosillo recibe en el año de la presa del Novillo, que es parte del mismo sistema de presas del río Yaqui, 35 millones de metros cúbicos de agua. Para los pueblos yaquis se dispondrán solo de 3 millones de metros cúbicos de agua, es decir, una 10ª parte de lo que usa la ciudad de Hermosillo ya de ahí. O sea, en realidad es muy poco en términos de la magnitud de lo que conduce y almacenan las presas del río Yaqui. Estaba sacando cuentas aquí, más o menos 0.5%, ¿no? De lo de la presa, subsecretario. No, es una... Menos. Sí, son 1.500 millones de metros cúbicos los que conduce el sistema de presas del río Yaqui más o menos en el año. Y este sistema en el momento actual usará de esos 3 nada más, 0.5 creo, sí. Este dato sería para, también las voces o sectores o personas que vean esto como un riesgo para la disponibilidad a un mediano plazo, descartarlo. Sí, así es. Sí. Absolutamente no hay ningún riesgo de que por este acueducto, esta disposición de agua potable se ponga en riesgo otras actividades productivas. Subsecretario, para entender un poco más el impacto social de esta obra, los yaquis son de los primeros pobladores de nuestro estado, ¿verdad? Así es, y
y hubo sobre ellos pues muchas injusticias a lo largo de la historia. Una de las principales, haberles secado el río y haberles quitado esa fuente de vida, ¿no? Sí, el gobernador decía ayer que desde los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas ellos tenían derecho al agua, pero no tenían agua, ¿no? Así es. El decreto de la resolución presidencial del general Cárdenas decía que a los yaquis les correspondían todas las aguas no controladas del río Yaqui, que en aquel entonces eran casi todas, que ellos eran dueños de esa agua y sin embargo pues se les fueron retirando a lo largo de los años, ¿no? Bien. Entonces bien lo decía el gobernador, que se repara esta injusticia. Bien, pues le agradecemos mucho. Entonces, ¿tuvo una inversión de cuánto y corrió a cargo de qué dependencia, subsecretario? Para el sistema de agua potable y hubo una inversión en total de 3,000 millones. La mayor parte de esta inversión correspondió a la Comisión Nacional del Agua y unos 500 millones a Sedatu. Sí, muy que bien. Fue la que hizo los sistemas en las localidades, los sistemas de distribución. Bien, pues le agradecemos mucho esta información, subsecretario de Servicios de Gobierno, del Gobierno del Estado, Martín Vélez de la Rocha. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Son las 7:45, 7 de la mañana, 45 minutos. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya volvemos.